¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta charla sobre cómo invertir en remates de propiedades. Veo que ya hay varias personas conectadas. Partamos, por favor, por una prueba de audio. Confírmenme si son tan amables, si se escucha bien. Partamos, por favor, por una prueba de audio. Confírmenme si se escucha bien. Deberían estar viendo ustedes una presentación que dice cómo invertir en remates de propiedades. Yo debería estar ahí en un video en el borde superior de la derecha. Y si están desde un celular, pueden... hay una pestañita con la que ustedes pueden revisar en la parte de arriba para que quede la presentación y en la parte de abajo para que quede el chat. Ok, tengo entonces... Sí, está correcto todo. Ok, se ve y se escucha bien. Ok, tenemos entonces la retroalimentación y vamos entonces con nuestra charla. Les agradezco a todos por su participación. Esta es una charla que debería durar unos 45 minutos, una hora. Más allá de las 12:30 no vamos a pasar y tiene el propósito de compartir con ustedes parte del procedimiento que nosotros explicamos en nuestro curso de remates de propiedades que parte el próximo martes, la próxima semana. Entonces, desde ya les dejo la invitación a quienes quieran participar en profundizar los contenidos que vamos a revisar hoy día. De hecho, en la exposición de hoy día voy a hacer varias referencias al curso, puesto que nosotros tenemos, digamos, un curso que son aproximadamente unas 18 horas de clase más o menos, y hoy día solo vamos a hablar de un resumen de 45 minutos. Bien, entonces vamos entonces con esta charla. Bien, entonces partamos por lo siguiente. ¿Sí? Bien, partamos por lo siguiente. Los remates, vamos a decir que tienen una superclasificación respecto de los judiciales y de los extrajudiciales. Bien, los remates judiciales tienen la característica de ser una venta pública ordenada por un tribunal de justicia. Eso significa que en su origen, por una deuda, por ejemplo, hipotecaria de alguien que no haya pagado José, Ricardo, tienes abierta 2 veces la presentación. Tienes abierta 2 veces la presentación, por eso se escucha con eco. Tienes abierta 2 veces la pestaña, 2 veces la presentación, por eso se escucha con eco, ¿bien? Porque en esta charla ustedes no se ven y no se escuchan, ¿ok? Entonces tienes que cerrar una de las ventanas que abriste para que te quede solo una, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, como les decía, los remates judiciales tienen la característica de ser ordenados por un tribunal de justicia, normalmente por una deuda a cumplir, bien, o una resolución judicial. Por ejemplo, el banco, cuando no se han pagado las cuotas del crédito hipotecario, ¿cierto?, ordena o fuerza la venta de una propiedad para pagarse su deuda y la diferencia queda para el deudor. Los juicios de particiones también van a constituir parte del origen de los remates judiciales, que, como ustedes pueden ver ahí en la caricatura, donde dice aquí particiones, es típico de los herederos o varios dueños de una propiedad que no están de acuerdo, algunos en vender y otros sí. Entonces, uno de ellos recurre a un abogado que lo representa para ir donde un juez partidor. Y ese juez partidor lo que hace es que fuerza la venta de la propiedad. Todos coinciden en que no es un muy buen negocio para los vendedores, porque parte el primer remate de partición parte con el valor comercial de la propiedad. Normalmente nadie asiste a ese remate y luego se va bajando el precio mientras no hay postores, y si no hay postores se vuelve a bajar el precio, y si no hay postores se vuelve a bajar el precio. También podríamos tener en su origen del remate judicial algún juicio por alimentos, ¿bien?, o Tesorería General de la República que está cobrando lo suyo. Estos distintos orígenes terminan en lo que se llama la venta forzada. ¿Bien? Ahora, cualquier persona podría participar en un remate y podría ofertar, y para eso simplemente tiene que cumplir con los procedimientos. ¿Bien? Ahora, el remate extrajudicial es un remate, les voy a leer lo que dice ahí. Dice que en la venta pública es la venta pública de un bien raíz realizada sin intervención de un tribunal de justicia. Típicamente lo organiza una empresa de remates. Aquí nosotros nos encontramos con la figura del martillero público. El martillero público es una persona que se ha certificado como tal, ¿bien?, y puede rematar bienes muebles y bienes inmuebles que son solicitados en forma voluntaria, es decir, cualquier persona podría recurrir a un martillero público y pedirle que por favor haga el remate de sus bienes. Dentro de esos bienes, obviamente, podrían haber bienes inmuebles, propiedades. Típicamente, los bancos, cuando pasan por un remate judicial y no hay postores, los bancos se adjudican esas propiedades y luego de eso, en forma, yo diría que casi voluntaria, se lo entregan a un martillero público o a un corredor de propiedades. Entonces, ahí nos encontramos con el remate extrajudicial. Los remates judiciales y los remates extrajudiciales tienen sus propias reglas, son bastante parecidos. La diferencia es que el remate judicial sucede en un tribunal, mientras que el remate extrajudicial sucede en la casa del martillero público, bien, en la bodega del martillero público, en el estadio del martillero público para los martilleros que rematan automóviles, por ejemplo, o simplemente a través de sus plataformas, como el caso típico de Macal. Macal, por ejemplo, Carolina Marchand, tienes un botón arriba al centro de tu navegador que dice reconectar. Si tienes problemas de audio, por favor, aprieta el botón reconectar y así se va a solucionar. Bien, entonces, típicamente Macal, por ejemplo, ellos se dedican a hacer remates extrajudiciales. Normalmente estos remates extrajudiciales de propiedades tienen un origen, que son los mismos bancos que tienen prohibición
de vender ellos directamente las propiedades que se han adjudicado en remates extrajudiciales, en remates judiciales. A esos bienes se les llaman los bienes reposeídos, no poseídos, reposeídos. Estos bienes reposeídos pueden obviamente tener un precio de oportunidad, lo mismo que los remates judiciales. Hay mucha gente que coincide, que hay un poco más de oportunidades en los remates judiciales. Eso no significa que en los extrajudiciales no tengamos oportunidades, pero en general el remate judicial tiene algunos requisitos más. Ok, dicho esto, entonces tenemos que la venta forzada de una propiedad es un procedimiento civil que está normada por una ley muy antigua, prácticamente es de principios del siglo pasado. Fernanda, discúlpame que no me haya presentado. Mi nombre es Daniel Brown. Ese es mi nombre. Y yo me dedico a la actividad inmobiliaria hace varios años. Y dentro de las actividades que realizo está esto de invertir en remates de propiedades. Principalmente yo he invertido en remates de propiedades para arrendar propiedades. Al conseguir un mejor precio, tengo un mejor cap rate. El cap rate normalmente, cuando uno arrienda una propiedad, es un 4, que eso es más o menos, un 5 es bueno, un 6% de rentabilidad anual es muy bueno. Sin embargo, si tú consigues una propiedad en un remate judicial o extrajudicial con un muy buen precio, lo que te va a suceder es que el cap rate o la rentabilidad se va a disparar. Eso es lo que hago en general yo. Y hacemos un curso de remate desde hace varios años en Learning Group. Bien, esa es la presentación, Fernanda. Creo que olvidé presentarme al principio. ¿La charla queda grabada? Sí, Rafael, la charla queda grabada en el mismo vínculo. Rafael, en el mismo vínculo donde tú ingresaste, luego puedes ingresar y ver la charla grabada. Bien, ¿se pueden ver las publicaciones de remate por internet? Sí, para allá vamos. De hecho, estamos en esa parte, Marcelo. Bien, si ustedes quieren, pueden ir haciéndome consultas o comentarios ahí en el chat, que yo los voy leyendo y vamos haciendo un diálogo, más que un monólogo. Bueno, entonces les contaba que esta antigua ley, que data de principios del año 1900, decía que los remates judiciales deben ser anunciados en los diarios de mayor circulación. Por lo tanto, Marcelo, efectivamente los remates por una obligación de parte del procedimiento civil deben ser anunciados en los diarios de mayor circulación. Normalmente nosotros nos encontramos con que esos diarios de mayor circulación son de la cadena del Mercurio. Bien, el Mercurio de Valparaíso, el Mercurio de Santiago, el Yanquihue, en fin. Los anuncios del diario El Mercurio también se publican en Internet en las páginas de los avisos clasificados. Bien, nosotros nos encontramos con que en la página de los clasificados del Mercurio aparecen los remates judiciales en formato obviamente electrónico. Se publican todos los días, 5, 7, 10, 20 remates del día. Todos los días hay publicaciones de remates. Nosotros tenemos cerca de unos 700 a 1000 remates vigentes todo el tiempo entre los judiciales y los extrajudiciales. Ahora, si bien es cierto
si bien es cierto, los remates judiciales se deben publicar en el diario de mayor circulación, hay algunos remates que no logras encontrar en anuncios de diarios electrónicos. Por ejemplo, el quillotano de Quillota, el rancagüino de Rancagua, no tienen esa información en formato electrónico, entonces eventualmente algunos de esos diarios locales tienen remates, pero son muy esporádicos. Bien, démosle una mirada, yo les voy a ir comentando, déjenme compartirles aquí esta paginita web. Por ejemplo, aquí les voy a compartir en el chat Marcelo, ahí hay un vínculo donde tú puedes ir a ver los remates, que yo diría que son la mayoría, que están publicados en el diario El Mercurio. Bien, si tú pinchas ahí, te puedes encontrar, por ejemplo, el día de hoy, con los remates publicados del día 25. Bien, estos remates aparecen con un anuncio y este anuncio tiene la información inicial para que tú puedas comenzar a analizar ese remate. Luego hay información acerca de dónde conseguir las bases. ¿Bien? Las bases del remate son, por así decirlo, las reglas del juego para quienes quieran participar. Bien. Respecto de lo que menciona Sandra, dice, los valores de propiedades tienden a ser más bajos en remates judiciales que en un remate extrajudicial. No necesariamente, Sandra. Normalmente lo que se utiliza en el remate judicial es el valor del avalúo fiscal, excepto en los remates que tienen un origen en las particiones. Bien, cuando hay un remate judicial de partición, el valor inicial es el valor de mercado y luego de eso el valor va bajando. En el caso del resto de las propiedades es el valor del avalúo fiscal. En los remates extrajudiciales queda a voluntad de quien encarga el remate. El banco encarga el remate de X propiedad y le dice al martillero, señor martillero, ponga este precio. Normalmente es un precio parecido al valor del avalúo fiscal. Sin embargo, ustedes tienen que considerar que los bancos tienen la obligación de deshacerse de esas propiedades. De hecho, pasados algunos meses, a los bancos se les empieza a cobrar multas por tener esas propiedades dentro de su stock y pasado un año tienen la obligación de rematar esas propiedades. Por lo tanto, los remates extrajudiciales podrían tener eventualmente un valor muy bajo. En la medida que no tengamos postores, el banco empieza a liquidar y a bajar el valor de la propiedad. Bien. Oscar dice, hola Daniel, una consulta. Yo tomé el curso hace años, pero no he aplicado porque me dedico a la producción de eventos. Ese curso lo tengo grabado aún en la plataforma. Mi consulta es, ¿ha cambiado mucho el sistema del 2022 hasta hoy? No, Oscar, no ha cambiado tanto, pero si quieres puedes participar en forma gratuita en el próximo curso, no hay ningún problema. Si quieres me escribes y te incorporamos en el próximo curso. ¿Bien? Así te obligas a ir a las clases y no quedan ahí grabadas. A mí me pasa lo mismo. Yo contrato cursos, digo, ¡ay, qué bueno este curso! Queda grabado, sí, y después, y ahí los tengo acumulados. ¿Sí? Así que te dejo la invitación, Oscar. ¿Ok? ¿Se puede comprar en un remate con crédito hipotecario? No alcanzas, Consuelo. No es que haya una prohibición, sino que lo que te sucede es que tú tienes un plazo para pagar. Bien, ese plazo para pagar normalmente es entre 3 y 5 días hábiles. Por lo tanto, no hay trámite
hipotecario que aguante 3 o 4 días hábiles. Entonces tienes que tener el dinero en efectivo. Bien, lo que eventualmente podrías hacer es tomar un crédito de enlace, adjudicarte la propiedad y después hipotecarla. Eso podría ser. Bien, ok, dice, dice Fernanda, ya que hablaste del cap rate, ¿cómo calculas si te estás adjudicando una propiedad a un buen precio? ¿Cómo estimarlo antes de ir a un remate? ¿Cuál sería el precio tope de esa propiedad? No voy a hablar de eso en este momento, Fernanda, pero es muy buena tu pregunta. Nosotros ese detalle, fíjate que lo vemos en el curso. Remates. Mira, lo que nosotros hacemos en el curso es que revisamos lo siguiente. Funciona más o menos de la siguiente manera. Tú calculas un tope de puja por arrendamiento. Entonces, calculas el valor del arriendo anual. De acuerdo a eso, aquí tengo, por ejemplo, un arriendo anual de la propiedad de 7.200.000 y de acuerdo a eso tú le pides un cap rate. Yo aquí le estoy pidiendo un cap rate del 10%, lo que me da un total de 72 millones de pesos. Ese cap rate incluye remodelación y gasto, por lo tanto eso me da un tope de puja. El punto es que para hacer ese cálculo, tú necesitas determinar un tope de puja. ¿Bien? Entonces lo haces al revés. Tú dices, yo voy a adjudicarme una propiedad para conseguir un tope de puja del 8, del 10, del 7% o de lo que sea. Entonces haces el ejercicio al revés y con eso tú determinas un tope de puja. Y ese tope de puja es el máximo valor por el que tú vas a apostar en el remate. Y eso te permite salir del remate antes de que se convierta en un negocio que a ti no te interesa. Esa es más o menos la manera de hacerlo. Bien, los remates judiciales son presenciales y son... Roberto dice de los palos blancos. Mira, Roberto, hay un mito respecto de esto de los palos blancos que viene de un reportaje de allá por el año 2009, 2010, del estilo Tío Emilio, Te pillamos, compadre, de eso. Y esos remates y ese reportaje hizo que en las mismas salas del tribunal se pusieran anuncios. Entonces, los anuncios decían que si una persona te ofrecía algo, te amedrentaba o te sugería algo, tú puedes informarlo en el mesón de atención. Y el juez tiene la facultad de tomar detenida a cualquier persona que se esté comportando de una forma inapropiada. Ahora, tienes que considerar, Roberto, que para entrar a un remate judicial tienes que pagar una garantía, que es el 10% del valor de la postura mínima. Si la postura mínima es de 40 millones de pesos, vas a tener que pasar a un valedista por 4 millones de pesos. Si tú eres un palo blanco y estás levantando tu mano y pasaste los 4 millones de pesos y pujaste e inflaste el valor de la propiedad y te adjudicas la propiedad y no la pagas, los 4 millones de pesos no te los devuelven. Se queda para el tribunal. Se pagan gastos y el resto queda para el tribunal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en general, Roberto, lo de los palos blancos normalmente no existe en el mundo de los remates porque es un ecosistema muy controlado. Bien, ¿cómo me evito comprar con deudas ocultas? Bueno, para eso, Jaime, lo que tienes que hacer es que tienes que hacer un estudio de títulos, efectivamente, como dices tú. Bien, es decir, tú tienes que tener en consideración la parte financiera y la parte legal de la propiedad. Entonces, la parte legal, tienes que hacer un estudio de título, cosa que nosotros enseñamos en el curso.
También tienes que hacer un análisis financiero, porque hay algunos gastos que son heredados. Esos gastos heredados los tienes que considerar. Bien, el remate, esa puerta cerrada. Hola, dice, ¿se puede negociar un terreno, hectáreas o un remate extrajudicial? Sí, Claudio, normalmente las casas de remate, tú puedes hacer ofertas. Bien, hay casas de remates como Macal, por ejemplo, que en la misma página tienen la información de ofertas previas. Bien, entonces se hacen ofertas previas y eventualmente se cierra la oferta antes del remate. Bien, eso es absolutamente posible. ¿Puedes ver las propiedades antes del remate? Alicia, en el caso de los remates extrajudiciales, no. No puedes ir a ver las propiedades en los remates judiciales porque la propiedad no es tuya, digamos, no te pertenece. Y es un delito ingresar a una propiedad a la que tú no puedes, a la que tú no tienes la invitación, digamos. Salvo que vayas a golpear esa puerta y le digas al dueño, señor, entiendo que a usted le van a rematar la propiedad, yo estoy interesado en comprarla en el remate y me gustaría pasar a visitar la propiedad para ver en qué estado está. Y aprovecho de pedirle que me la cuide. Bien, obviamente lo estoy exagerando, Alicia. Lo que quiero decir con eso es que es muy poco probable que te dejen entrar, que sería la única manera. En los remates, Alicia, extrajudiciales, normalmente sí se puede ir porque el martillero tiene las llaves, sacó la fotografía, tiene la información, dejan una fecha, se va a mostrar la propiedad el día sábado entre las 11 y las 12 del día. Y hay una persona de la empresa de remates extrajudiciales, del martillero, que muestra la propiedad. Bien, los remates judiciales, Alicia, los hace un juez de la República. ¿Bien? ¿Qué gastos operacionales debo tener en cuenta? Ok, voy a leer todas las preguntas y voy a seguir con las charlas. ¿Bien? ¿Nos puedes compartir esa hoja para calcular la puja? Yo he visto que cobran un porcentaje para inscribirse al remate, Maca. En este caso, en los bancos es lo mismo. Devuelven los abonos si lo logras comprar. Por supuesto, Carolina, que devuelven eso. Eso se llama la caución o la garantía y lo hacen en los remates judiciales y los extrajudiciales. Disculpa, en ese campo considera el pago de impuestos si tienes más de 3 propiedades. No. No, yo no estoy considerando el pago de los impuestos porque eso está determinado por el, bien. Incluso, Marcos, si tienes más de 3 propiedades, 4, 5, 6, 7 que no son de FL2, eventualmente podrías no pagar impuestos por esas propiedades porque no alcanza a impactar tu tabla del global complementario. Entonces, tú tienes que hacer tus propios cálculos. ¿Bien? Para eso hay otro curso, que es el curso de tributación inmobiliaria. ¿Bien? Esos son los comerciales entre medio de la charla. En una oportunidad fui a un remate a tribunal en Concepción. Partió el remate con el valor de avalúo fiscal. Luego de 3 ofertas, el representante del banco ofertó más de lo que era el valor comercial al momento del remate. Todos quedábamos plop. Claro, Francisco, porque resulta que el banco va a ir a defender la deuda. Francisco, el banco va a defender la deuda. Si al banco se le deben 60 millones de pesos y la postura mínima es de 40, el banco no va a dejar que la propiedad se remate en menos de 60 millones de pesos. ¿Bien? Es decir, si alguien dice 40, 45, 50, no hay más postores, el banco no va a dejar que esa propiedad se venda en el remate en 50 millones de pesos porque al banco se le deben 60. Entonces lo que el banco hace es que él levanta su mano y dice 60 millones de pesos. Si hay más postores y alguien dice 61 millones de pesos, el abogado del banco sale. El abogado no sigue pujando después de
levantar su mano y dar un valor de puja. ¿Por qué? Porque si se venden 61 millones de pesos, extraordinario, al banco le pagan su deuda. Si no hay más postores, el banco se adjudica la propiedad y luego de eso se lo pasa a un corredor de propiedades o a un martillero público. Esos son los bienes reposeídos. Luego el banco tiene que encargarle a alguien que vaya a ver la propiedad, que consiga las llaves, que se preocupe de que no ocupen la propiedad. Normalmente el banco tiene un gerente de eso, de bienes reposeídos, al menos así funciona con el Banco Santander, que es el que tiene, yo diría, la mayor cantidad de bienes reposeídos, que también ellos le prestan servicios a otro banco, o el gerente de la sucursal de Puerto Montt le dicen, oiga, vaya a ver una propiedad ahí que es un bien reposeído que hay que vender. Y luego de eso, un corredor de propiedades o un martillero público. Bien. Lorena dice, ¿qué gastos heredados se deben considerar una propiedad? Nosotros tenemos, Loredana, todo el detalle de los gastos. Bien, ya vamos a llegar a esa parte en la charla. El estudio de título se tiene que hacer entre la fecha de publicación y la fecha del remate. Por supuesto que sí, Marcelo. Tienes que hacer el estudio de título antes del remate, obviamente. Ahora, yo a eso, Marcelo, le llamaría un preestudio de títulos. ¿Sí? Tienes que hacer un preestudio de títulos. ¿Se puede saber la deuda que tiene la propiedad? Por supuesto que sí, Carolina. Lo puedes ver en el Poder Judicial. ¿Qué pasa cuando las propiedades rematadas están con arrendatarios? ¿Cuál sería el procedimiento para desalojar a dichas personas? Jaime, el mismo procedimiento que tú haces cuando hay alguien ocupando la propiedad. Tienes dos procedimientos. Uno que va por tu cuenta, negocias con ellos. Le dices, mire, yo le pago 200.000 pesos para que usted deje la propiedad. Y aparte de eso, le pago una mudanza. Porque esos 200.000 pesos más los 100.000 pesos de la mudanza, más o menos cerca, son más baratos que un juicio de lanzamiento. ¿Sí? Un juicio para sacar a una persona habitando una propiedad, ocupa. ¿Cuesta cuánto? 800.000 pesos, 1.000.000, 1.200.000. Entonces, tienes que hacer primero lo uno y si no, haces lo otro. ¿De acuerdo? Bueno, sigo entonces con la charla. Fíjense ustedes que tenemos acá estos, ¿cómo llamarles? Planchones de texto. Estos planchones de texto. Entonces, analizar estos remates implica leerlos uno por uno, extraer la información relevante, avanzar con la información en el Poder Judicial, viendo el expediente. ¿Bien? El expediente de pronto son páginas y páginas y páginas y páginas de antecedentes. Es un poquito para perderse. Nosotros lo que hemos hecho es que nosotros todos los días leemos esta información y la hemos tabulado en esta página que es rematesinmobiliarios.cl. Les voy a dejar ahí el vínculo para que ustedes ingresen. También aquí en esta página de Remates Inmobiliarios pueden ustedes seguirnos ahí en Facebook, ¿bien? Porque en Facebook nosotros compartimos las imágenes, ¿bien? Las imágenes del resumen de la página de Remates Inmobiliarios. ¿Bien? Les dejo ahí el Facebook, el Instagram, para que nos sigan. ¿Bien? Entonces, de esa manera, nosotros lo que hacemos es que hacemos un resumen. ¿Bien? Este resumen, lo tengo por acá. ¿Bien? Este resumen es más o menos así, como el que ustedes están viendo acá. Hacemos una imagen con el valor de la postura mínima, una imagen satelital, una fotografía de referencia del sector de Google Street,
y el resumen de dónde está la propiedad, cuáles son sus características. Bien, entonces en las redes sociales todos los días enviamos estas imágenes. Entonces, si ustedes nos siguen, de pronto es mucho más amigable estar mirando esto que estar mirando estos planchones de texto. Bien, entonces, acá, en esta paginita de remates inmobiliarios, nosotros tenemos todos los remates judiciales y los extrajudiciales. Y tenemos, voy a achicar esto un poquito, ¿eh? Y tenemos la posibilidad de hacer algunos filtros. ¿Bien? Entonces, yo diría que el primer paso sería discriminar. ¿Sí? Discriminar. ¿Por qué? ¿Por qué conceptos vamos a discriminar? Un concepto obvio son los precios mínimos. ¿Bien? Y los precios máximos. Por ejemplo, acá tenemos un lote de 2.800 metros cuadrados en la comuna de La Florida. Bien, y ese lote, la postura mínima es de 4.774.386.240 pesos. Yo no participaría en este remate por razones obvias. Luego de eso tengo algunos lotes, un sitio, aquí tengo unos predios agrícolas, tengo unas propiedades en Lo Barnechea, tengo aquí una propiedad en Las Condes. Bien, aquí tengo una propiedad en Las Condes. No apareció la... aquí tengo una oficina, aquí tengo un inmueble, aquí tengo otro departamento en Las Condes. Bien, aquí tengo un departamento en Las Condes, en Alsacia. Esta propiedad tiene una postura mínima de 570 millones de pesos. Bien, entonces, una de las razones por las cuales, si alguien, por favor, le puede responder a Patricio Rojas, el tema que ya conversamos, si son tan amables. Una razón o una discriminación obvia es el precio. Otra discriminación obvia es la zona. Bien, es la zona. Si tú vives en la región metropolitana, probablemente no sea tan buena idea pensar en adjudicarte una propiedad en Concepción o en Pitrufquén o un lugar que tú no conozcas tanto. Bien, una de las razones es que igual vas a tener que viajar. La segunda razón es que es bueno conocer el lugar. Bien, la otra manera de discriminar, obviamente, es por el tipo de propiedad. No es lo mismo, luego, si es que lo vas a vender o a arrendar, no es lo mismo vender un predio agrícola que vender una propiedad industrial o que vender un departamento en Lo Barnechea por 1.500 millones de pesos, que vender una casa en algún sector más modesto de la región metropolitana por 45 millones de pesos. ¿Cómo decirlo? Son animales distintos. Y, por lo tanto, el vendedor tiene que tener alguna noción respecto de quiénes podrían ser sus compradores, a quién le podrías vender esas propiedades, cómo anunciar esas propiedades, porque después de esto vas a tener que vender la propiedad o arrendarla, salvo que la quieras utilizar, ¿cierto? Si la quieres usar, ya esa es otra historia. En general, el curso que nosotros hacemos es un curso que está orientado a personas que lo que quieren hacer es vender estas propiedades o las quieren arrendar y tener una buena rentabilidad de ese ejercicio. Bien, por lo tanto, precio, tipo de propiedad, comuna, yo diría que esas son las características más importantes. Hay aquí algunos filtros, por ejemplo, me voy a ir a la región metropolitana y voy a buscar aquí algunas propiedades en la comuna de La Florida. Bien, si tú pinchas acá en esta pestañita, te aparece la información aquí del remate, te aparece la imagen correspondiente para que tengas una idea general. Aquí, fíjense ustedes que hay un departamento en la comuna de La Florida que la postura mínima es de 75 millones de pesos. Bien, entonces,
Entonces, vamos a hacer, ¿les parece? Hagamos un pequeño análisis de esta propiedad. ¿Sí? Hagamos un pequeño análisis de esta propiedad. Bien. Las características, entonces, a ver, las tengo acá. Las características de esta propiedad. Entre paréntesis, nosotros utilizamos respecto del tema de los estudios de título, nosotros tenemos un analizador de remates. Bien, este analizador de remates, porque lo que hay que hacer es que hay que hacer dos cosas en general. Uno, el análisis legal y el análisis financiero. ¿Bien? Respecto del análisis legal, hay mucha información que tú vas a encontrar en la página del Poder Judicial. Realmente es para perderse. Entonces, tienes que ir a los datos que realmente importan. ¿Bien? Y esos datos que realmente importan, nosotros los trabajamos acá, en este sistema. ¿Dónde quedó la página? Acá, en nuestro analizador de remate. Bien, entonces, en el analizador de remates identificamos la propiedad, reunimos los antecedentes judiciales, la información del conservador de bienes raíces, los datos económicos de la propiedad, los datos de la ocupación, la información de las bases, ¿bien? La información que realmente importa. Y luego de eso, entonces hacemos un reporte. ¿Ok? Entonces, nosotros trabajamos, digamos, en determinar cuáles son realmente los antecedentes relevantes que hay que conseguir y por qué. Y de esa manera es que hacemos el estudio de la propiedad a través de esta herramienta que es en la práctica una mezcla entre el estudio de los títulos de la propiedad y el análisis legal aplicado al mundo de los remates. Bien, no, Fernanda, este analizador lo tenemos nosotros, es privado para las personas que realizan nuestros cursos. A diferencia de esta página donde tenemos toda esta información. Bien, ok, dicho esto, miren, acá tenemos un ejemplo del análisis financiero. Bien, por razones obvias y en honor al tiempo, nos quedan 15 minutos de charla. El análisis legal no lo vamos a... o sea, nosotros tenemos 10 horas del tema. Tenemos 10 horas del tema, ¿sí? Entonces, por ahora me voy a saltar esa parte. Ahora, del análisis financiero hablemos un poquito más. Mira, lo que hay que hacer es que hay que calcular un tope de puja. Eso es lo que hay que hacer. ¿Bien? Para el análisis financiero hay que calcular el tope de puja, es decir, el tope de puja es el valor máximo por el cual tú vas a pujar en un remate. Luego de eso, tú no sigues pujando porque no es negocio para ti. Eso es lo que hay que calcular, el tope de puja. ¿Cómo se calcula el tope de puja? Determinas la venta posible de la propiedad, le pides a este negocio una utilidad mínima, eso te da un total de inversión. Luego haces el cálculo de la remodelación a primera vista. No puedes ingresar a la propiedad, por lo tanto tienes que tener alguna metodología para determinar el valor de la remodelación. Nosotros lo que hacemos es que tenemos planillas para poder determinar esas remodelaciones a primera vista. Planillas que nos funcionan muy bien. Estas planillas lo que hacen es que... ¿dónde tengo esta información? Acá. Bien, estas planillas de remodelación lo que hacen es que determinamos alguna información de la propiedad. De acuerdo a eso, determinamos un estimado de los metros cuadrados de pisos, suelos, cielo, los separamos en baño, cocina, que tienen revestimientos distintos. Luego de eso determinamos las áreas a remodelar, los materiales de construcción, los valores de mano de obra, y de acuerdo a eso determinamos el mayor precio o el menor precio con mano de obra, y a través de estas planillitas nosotros determinamos los valores estimados de remodelación. ¿Ok?
Por lo tanto, esta remodelación tiene que pasar por un análisis previo y lo vas a tener que hacer tú. ¿Por qué? Porque no hay nadie, ningún arquitecto, ni el maestro de la esquina, te va a hacer un presupuesto de remodelación sin ingresar a la propiedad. Entonces lo vas a tener que hacer tú. Y para eso vas a tener que hacer las estimaciones. Respecto de los gastos, no voy a abrir los gastos en este momento, pero hay una serie de gastos, algunos detallados, algunos en particular que son críticos, que hay que revisar. Luego de eso tienes que considerar que tienes que pagar IVA. Ese IVA tiene un cálculo especial y el impuesto a la renta correspondiente. ¿Bien? Y eso nos da un tope de puja. Vamos entonces a hacer un ejercicio con esta propiedad. Bien, esta misma propiedad de Walker Martínez, 750, el departamento 131. ¿Sí? Vamos entonces a ir aquí a un Excel. Vamos a volver al Excel. No, vamos a volver acá. ¿Sí? Vamos a volver acá. Entonces, miren, lo primero que habría que hacer es poder determinar algunas características de la propiedad desde el punto de vista, recaudar más antecedentes. ¿Bien? Entonces, para eso, tú puedes utilizar esta página, que esta es gratuita, datainmobiliaria.cl. Bien, aquí está datainmobiliaria.cl. Entonces vamos a poner acá, vamos a buscar los antecedentes de esta propiedad. ¿Sí? Entonces vamos a buscar por dirección la región metropolitana, la comuna de La Florida, ¿cierto? Habíamos dicho La Florida, Walker Martínez, el número 750, el departamento 131. ¿Bien? Entonces, ok, aquí nos aparece la información, nos aparece el rol de la propiedad, y si nosotros pinchamos acá, nos vamos a ir a la información general de la propiedad. Bien, aquí tenemos el valor del avalúo fiscal, las deudas de contribuciones, que las vas a heredar y las vas a tener que pagar tú, la superficie de la propiedad, el año de construcción. Miren qué interesante esto. Miren qué interesante esto. Aparece las ventas históricas de la propiedad. Bueno, en este caso la última. Esta propiedad se vendió en el año 2013 por 2.954 UF, 3.000 UF. Es un dato súper importante. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar cómo está el mercado. ¿Cómo está el mercado? ¿Bien? Entonces, para eso nos vamos a ir a mirar en este mismo sector propiedades entre los 75 metros cuadrados y los 85 metros cuadrados. Bien, vamos a reducir el radio para que no sea un radio tan grande y le vamos a poner un radio de 100 metros para que sea bien acotado y podamos tener un análisis de plusvalía histórico en el tiempo. Nos vamos a ir a ver los últimos 10 años y vamos a cambiar la media por un promedio y vamos a aplicar. ¿Bien? Entonces, este informe lo que hace es que busca propiedades, estas propiedades son de transacciones reales del conservador de bienes raíces, no son información de portales, ¿bien? Ni de anuncios de propiedad, estas son transacciones reales. ¿Bien? Entonces aquí me dice que se han vendido propiedades, de hecho me aparecen algunas que son del mismo edificio, Walker Martínez 750, el departamento 121, estos son del departamento del edificio del frente. Acá tienes otro 750, 750, en fin. Con esta información, lo que esta paginita hace es que va determinando el valor, ¿sí? El valor promedio de rentabilidad en el tiempo. Entonces, dice aquí que en los últimos 10 años esto ha tenido un 260%, como son 10 años, vamos a decir que estamos con un promedio de un 20% anual de plusvalía en la evolución de los precios reales del conservador de bienes raíces. Bien, es un dato importante porque obviamente nosotros podemos proyectar la plusvalía en base a la plusvalía
histórica. Es una manera de determinar. Nadie te puede prometer que las propiedades van a seguir valorizándose en ese sector a un 26% anual. Entonces, tienes que tener en consideración que la plusvalía también depende de la conectividad, la seguridad del sector, los servicios que hay. En todo caso, estamos en un sector ahí cerca del Paradero 14 de la Florida, donde tenemos mall, tenemos gimnasio, tenemos clínica, tenemos estaciones de metro, tenemos ferias, tenemos de todo. Carritos de completo, hay por todo, en todas las esquinas hay uno de esos. Entonces, servicios hay un montón. Y eso probablemente determina la parte de la plusvalía, obviamente. ¿Sí? Sí, data inmobiliaria es gratuita, Raúl, ¿sí? Salvo que quieras contratar la API, y ahí sí ellos te cobran por el uso de la API. ¿bien? Pero toda esta información es gratuita. Ok, entonces, realizada este análisis de plusvalía, vamos a mirar ahora en este mismo sector. Vamos a restablecer aquí. En este mismo sector vamos a buscar información relevante para hacer un análisis de precios. ¿Sí? Entonces, acá en este círculo que hemos dibujado, tenemos la información de las ventas. ¿Bien? Aquí está la información de las ventas, está la información de las ofertas. Bueno, también está el catastro del Servicio de Impuestos Internos, pero aquí tenemos, fíjense, las ofertas de los portales, ¿sí? Es decir, acá tú puedes revisar y puedes revisar el anuncio del portal correspondiente y aquí tienes las ventas históricas. ¿Bien? Puede ser un poquito más específico y poner propiedades habitacionales y puedes poner acá edificios y condominios y con eso acortamos la información. La vamos a poner aquí desde el año 2000 en adelante. Bien, entonces, con eso ya tengo información suficiente de las ventas. Entonces, acá, miren, acá abajo me aparece la sábana de los datos. Entonces, aquí está toda la información de las ventas de ese sector, propiedades habitacionales, con los metros construidos, el valor de venta. Me aparece toda la sábana. De hecho, tengo 265 registros históricos en el sector. Y aquí tengo la información de las ofertas. Esta información de las ofertas las puedo descargar a un Excel, lo mismo que las ventas. Yo ya hice ese trabajo, lo descargué hoy día en la mañana y vamos entonces a pedirle a Claude o la guía que tú quieras un análisis de precio. ¿bien? Entonces yo ya lo hice para cortar tiempo. Entonces lo primero que le pedí es que me identificara qué tipo de propiedad o cuál es la tipología de esta propiedad. Bien, entonces lo que Claude hizo es que fue a buscar propiedades aquí en Walter Martínez 750 entre los anuncios clasificados, entre las páginas de corredores de propiedades y, por ejemplo, aquí se encontró con una paginita de propiedades donde había información. Acá tenemos otra información de una página de una corredora, de una propiedad arrendada, donde indicaba los metros cuadrados, y aquí está la tipología, 3 dormitorios, 2 baños. Entonces empezó a buscar propiedades en el sector para poder determinar cuántos dormitorios y baños había. Y llegó a una conclusión de que esta propiedad por los metros cuadrados es de 3 dormitorios y 2 baños. Esta información, por ejemplo, no la tienes que investigar, la tienes que averiguar. Y para eso, digamos, hay que darle a cualquier IA los prompts correspondientes. Por lo tanto, ya tenemos información de si es de 3 dormitorios, 2 baños. También puedes llamar por teléfono al conserje y le puedes preguntar a la antigua o ir a mirar por fuera. Bien. Luego de eso, con esa información, más la información que obtuvimos de data inmobiliaria, considerando la plusvalía, aquí está, le subí un Excel yo con el mapa de las ofertas y aquí el mapa de las ventas y le pedí que me hiciera un análisis por comparación.
Entonces aquí me hizo el análisis por comparación, consideró una plusvalía desde el 2022 de un 8%, le descontó ahí un poquito, hizo algunos ajustes asociados al tamaño, consideró la brecha del 10% también entre las propiedades que se ofertan. Ustedes saben que las propiedades cuando se ofertan el dueño tiene que conseguir el mayor precio. Consideró también la antigüedad y de acuerdo a eso me estimó un precio conservador, un precio optimista de 3.400 UF y un valor central dentro de la banda de precios. Ustedes saben que los tasadores lo que hacen es que determinan una banda de precios y de acuerdo a eso se quedan con el valor del centro. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ser un poquito más conservadores y vamos a considerar este valor de 3.100 UF. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, volvamos aquí a nuestra presentación y pongámosles entonces el valor mínimo de 3.100 UF. Vamos a poner aquí 3.100 UFs. Por la UF, pongámosla a 40.000 pesos la UF, que es más o menos en lo que está. ¿Sí? Tengo que compartirles la presentación. Bien, entonces, ¿dónde está la presentación? Aquí está la presentación. Bien, entonces yo le he puesto aquí el valor de la venta estimada. Le pedí una utilidad mínima del 10%. Eso es ustedes lo hacen. Ustedes lo hacen. Bien, la utilidad mínima le puse aquí el 10% y eso me da un total de inversión de 111 millones de pesos. A eso yo le calculé un valor de remodelación. Lo hice muy rápido, no con el detalle que habíamos visto, sino que determiné el valor del metro cuadrado por el valor de remodelación. Bien, el valor de remodelación por metro cuadrado en esa zona lo apliqué y me dio unos 7 millones y algo. Ahora, es una remodelación liviana. ¿Sí? No vamos a cambiar las ventanas por termopaneles, ni le vamos a poner muebles en la cocina de lujo con un refrigerador de 3 puertas, ni una isla de mármol. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el piso, vamos a cambiar el piso por un piso flotante o un cubrepiso o alfombra, vamos a cambiar algunos sanitarios, vamos a pintar o vamos a poner papel mural, vamos a pintar cielo, en fin, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a considerar la remodelación completa de la propiedad. Luego, si tú ingresas a la propiedad después del remate y te encuentras con que el piso está impecable, genial, te ahorraste el piso. Si la grifería de la cocina y el baño está en buen estado, te ahorraste la grifería. Si las paredes están un poco sucias y basta con que una buena pintura funcione o limpieza, perfecto, te ahorraste eso. Entonces, lo que se hace en la remodelación a primera vista es simular la remodelación completa, remodelación liviana. Luego, cuando ingresas a la propiedad, entonces haces la remodelación real. ¿Bien? Y en general, lo que te pasa es que te encuentras con sorpresas positivas. El calefón, que todavía es considerado en la remodelación, el calefón que está bueno, necesita un poco de limpieza. Todavía le queda para 5 años más. Te ahorraste el calefón. Esa es la idea. Bien, aquí en los gastos, pongámosle aquí en los gastos un par de millones de pesos. ¿Sí? Pongámosle aquí unos 2 millones de pesos. Eso obviamente hay que calcularlo caso a caso. Por lo tanto, me queda un valor de tope de puja de 90 millones de pesos. Esa es la filosofía. Bien, eso es lo que hay que en general hacer. Lo que significa que tú, para ganarte 12 millones de pesos, tienes que pujar hasta 90. Vas a pujar hasta 90 con la siguiente filosofía. Vas a salir al mercado. Miren qué importante esto. Vas a salir al mercado con una propiedad recién remodelada, dentro de los gastos tienes que considerar 300 o 400 mil pesos para una publicidad agresiva, cosa que en los 3 primeros meses tú ya tengas algunos 200 o 300 prospectos, ¿ok? De lo contrario, te vas a demorar en vender la propiedad y
en la medida que tengas una venta estimada competitiva, vas a salir al mercado con un buen precio, una propiedad recién remodelada y una campaña publicitaria agresiva. Bien, eso es, en términos generales, lo que hay que hacer. Luego, hay que ir al remate, presentar la garantía, luego de eso te adjudicas la propiedad, luego de eso haces la remodelación y luego de eso la vendes. Esos son los pasos. Nosotros tenemos, como les decía, un curso de remates inmobiliarios que parte el próximo martes 30, después del fin de semana largo, tiene un valor de 135.000 pesos, pero si se inscriben hasta el día 29, se ahorran 20.000 pesos. ¿Bien? Ahí está la información, todas las clases quedan grabadas y van a poder ver las grabaciones todas las veces que ustedes quieran. Bien, y acceder a los apuntes en forma indefinida. Les voy a compartir ahí el vínculo. Les voy a compartir ahí el vínculo por si a ustedes les interesa participar o si les interesa participar más adelante. Se pueden inscribir y luego de eso nosotros les vamos mandando información. ¿Sí? Respondo las últimas preguntas y doy por terminada entonces las charlas. Dice Macarena, siempre y cuando se compra una propiedad, sí o sí, un abogado tiene que ser el trámite. Sí, Macarena, vas a tener que contratar un abogado y eso es parte de los gastos. Para obtener esa información en la página de Inmobiliaria, sí, es gratis. Tienes un prom, lo de Claude, sí, por ahí lo tengo, pero no alcanzo a compartir. Hola, Rodrigo dice, ¿por qué hay propiedades que no da para pinchar en la página de propiedades? Ups, no sé a la de data inmobiliaria, no lo sé. Si quieres me escribes, Rodrigo, a mi WhatsApp, más 569-630-88096 y me mandas el pantallazo, porque así para revisarlo. ¿Bien? ¿Nos podrías compartir el LinkedIn? ¿El LinkedIn mío, Fernanda? ¿Sí? Ok. ¿Cómo sería la publicidad agresiva? Carolina, la publicidad agresiva es todo lo que hace un corredor de propiedades, letreros, anuncios, portales, marketplace de Facebook, etc. Luego tienes que hacer Meta, ¿sí? Facebook, Instagram, Meta, pagado. Tienes que meterle a Meta por lo menos unas 70.000 pesos mensuales. Y luego tienes que hacer Google Ads, cosa que cuando alguien busque comprar departamento o venta de departamento en la Florida, tú aparezcas primero ahí arriba. Y eso te va a costar en 3 o 4 meses un presupuesto por lo menos de 400.000 pesos. ¿Sí? Hola, ¿qué ocurre con las regularizaciones de planos eléctricos, gas, ampliaciones? Hay que sumar los gastos comunes, deudas dentro de los gastos. Claro, por supuesto que sí. ¿Ese curso se repetirá más adelante? Sí, Alejandra, lo estamos repitiendo normalmente. Por lo tanto, si quieres te puedes inscribir. Déjame compartirte el vínculo. Si quieres te puedes inscribir en el curso. Y luego de eso te vamos mandando más información. Fernanda, búscame por Daniel Brown. Bien, Daniel Brown. Soto, ¿sí? Soto, Daniel Brown Soto. Entonces, ahí búscame y me agregas que yo ahí no tengo a mano ahí el vínculo, ¿sí? Señores, son las 12:36. Les agradezco a todos por su participación. Me alcanzó la voz. Ayer estuve sin voz, pero me alcanzó la voz para las charlas. Así es que quedan todos invitados al próximo curso. Si alguien tiene alguna consulta, me la puede hacer ahí a mi WhatsApp. Así es que muchas gracias por su participación y esperamos verlos en el próximo curso de remates de propiedades. ¿Okay? Tenemos muchos alumnos que han hecho grandes negocios. ¿Bien? Han hecho grandes negocios en esto de los remates. ¿Sí? Y entre paréntesis, hay una figura que es el corredor de remates. Porque ¿saben qué? Les paso un dato. Hay hartas personas que tienen dinero para invertir, pero no tienen tiempo de andar haciendo estos análisis, de buscar, porque todo esto te consume tiempo. Entonces hay corredores de propiedades que se especializan en esto, que hacen estos reportes y le dicen a un inversionista, ¿sí?, de confianza, señor inversionista, vaya a este remate, ¿bien? Invierte en este remate, que yo hago todo. Entonces, tú vas al remate, tú haces el análisis, vas al remate,
Luego, el dueño paga la garantía, o sea, el inversionista paga la garantía. Luego de eso, tú te preocupas de hacer todos los trámites, te los tienes que saber. Luego de eso te encargas de la remodelación y luego de eso vendes la propiedad. Los corredores de propiedades le cobran al dueño un 2% del valor de venta de la propiedad. En este caso, los corredores de remate normalmente le cobran entre un 6 a un 8% del valor de la venta de la propiedad. ¿Bien? Más lo que le puedes cobrar a la persona que compra la propiedad. Por lo tanto, tienes una manera ahí de prestar un servicio muy específico, muy popular, de hecho, en Estados Unidos. En Estados Unidos, los realtors todo el tiempo hacen ese tipo de cosas porque se encuentran con estas buenas oportunidades en remates o en barrios que han ido quedando, ha ido pasando el tiempo y hay propiedades que no se renuevan. Entonces tienes ahí una manera de conseguir una rentabilidad mucho más alta en honorarios cuando haces un tipo de corretaje de propiedad especializado. ¿De acuerdo? Así es que, bueno, con eso terminamos la charla. Estás haciendo manuales de corretaje y de tasación. Manuel, pida su descuento. Pida su descuento ahí pida su descuento adicional. ¿Ok, Manuel? Para el curso de remate si es que te interesa. Bueno, muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Ya mañana es viernes, no alcanzamos a hacer nada, así es que hasta el próximo martes. ¿Sí? Nos vemos el próximo martes. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias y muy buen día.